Era una noche oscura, y una madre solitaria lloraba en silencio, sin saber cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente. El contraste entre su dolor y la pequeña llama de la lámpara recordaba que la esperanza puede nacer incluso en la oscuridad. ¿Cuántas de nosotras hemos sentido el peso de la vida moderna? Cuentas, salud frágil, hijos distantes? Así también vivió Tito, un discípulo que enfrentó misiones imposibles. Pero, ¿acaso Dios sigue enviando siervos así en nuestros tiempos? Si crees que el Señor nunca abandona a los suyos, escribe en los comentarios, amén. El calor del mediodía se extendía por el mercado de Corinto. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el polvo levantado por los pasos apresurados. Las voces de los vendedores sonaban altas, mientras el sol quemaba la piel y el sudor corría por el rostro. El ambiente se sentía pesado, y al mismo tiempo, lleno de vida. Tito caminaba por aquellas calles con el corazón acelerado. Aún era joven, discípulo de Pablo, y llevaba sobre los hombros la responsabilidad de ser visto como el continuador de una obra que parecía mucho más grande que él. Mientras el pueblo compraba, vendía y discutía sobre política y comercio, él mantenía los ojos fijos en las palabras que el apóstol le había dicho días atrás. Pablo siempre hablaba con firmeza, pero también con ternura, como un padre espiritual. Tito, le había dicho Pablo una noche, el Señor no llama a los capacitados. Él capacita a los que llama. ¿Te sientes pequeño? Pues que sepas que así es justamente como Dios prefiere obrar. Esas palabras resonaban en su memoria como un cántico. Pero en lo profundo, el joven sentía miedo. ¿Cómo podría él, tímido y sin prestigio, enfrentarse a hombres poderosos, resolver disputas y fortalecer comunidades de fe que estaban al borde del colapso? En aquel tiempo, seguir a Jesús no era solo un acto de fe, sino también un acto de valentía. Las persecuciones se intensificaban, y cualquier error podía costar la vida. Tito recordaba el rostro cansado de Pablo, marcado por cicatrices, pero iluminado por la esperanza. Se preguntaba si él sería capaz de tener la misma firmeza. Su corazón oscilaba entre la obediencia y el temor. ¿Cuántas veces, hermana mía, también hemos sentido esa misma mezcla? Queremos obedecer, pero tememos no estar a la altura. Pablo, conocedor de las fragilidades humanas, veía en Tito un corazón dispuesto a aprender. Y fue por eso que le confió algo que parecía imposible, cuidar de comunidades enteras. Era como pedirle a un niño que sostuviera el peso de un mundo. Pero Pablo veía más allá de las apariencias. Veía que, dentro de aquel joven tímido, ardía una llama encendida por el Espíritu Santo. El llamado de Tito comenzó con pequeñas tareas: ayudar a los hermanos más pobres, recoger ofrendas para los necesitados, acompañar a Pablo en viajes arriesgados. Cada acto de servicio era una lección. Muchas veces, él temblaba, sentía ganas de retroceder, pero una fuerza mayor lo sostenía. No era su fuerza, era la fuerza del Señor. Y así, día tras día, su fe se fortalecía. Cierta noche, junto a una fogata, Pablo le dijo: «Hijo mío, habrá momentos en los que sentirás que no tienes fuerzas. Pero recuerda, la obra no es tuya, es de Dios. Él es quien la sostiene». Tito guardó esas palabras como un tesoro en su corazón. Sus lágrimas se mezclaron con las brasas de la noche, y comprendió que el verdadero llamado no era para mostrar poder humano, sino para depender totalmente de la gracia divina. Y es hermoso ver, querida mía, que ese llamado no quedó en el pasado. Hoy, tú que cuidas de tu familia, aun estando cansada, tú que oras sola en el silencio de tu cuarto, tú que tantas veces te sientes olvidada, también llevas un llamado de Dios. Él no te pide fuerzas que no tienes. Solo te pide el corazón, porque lo demás, Él lo hará. ¿Cuántas veces no te has sentido como Tito, pequeña frente a un problema enorme? Tal vez un diagnóstico difícil, tal vez la distancia de un hijo, tal vez la responsabilidad de criar nietos en medio de tantas luchas. El Señor sabe que te sientes frágil, pero es precisamente en esa fragilidad donde su poder se perfecciona. Pero Él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Qué precioso es este versículo. Nos muestra que no tenemos que cargar todo solas. Dios entra con su fuerza cuando nuestras manos ya no pueden sostener más. Aquel día en Corinto, Tito aún no tenía plena conciencia del peso que llevaría. Pero algo ya estaba siendo preparado.
La mirada de Pablo sobre él no era humana, era espiritual. El apóstol veía con los ojos de la fe, y por eso creía que el joven podría ser usado en algo que parecía imposible. El corazón de Tito latía con fuerza, mientras las palabras resonaban: «Tengo una misión para ti, hijo mío». Y esa misión, ante los ojos del mundo, parece imposible. ¿Y tú, hermana, puedes imaginar lo que pasaba por la mente de aquel joven? ¿Cómo reaccionaría al ser llamado a algo tan grande? Lo que él no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar, para siempre. El mar estaba agitado, las olas golpeaban con fuerza el casco del barco, levantando salpicaduras de sal que ardían en la piel. El viento fuerte llenaba las velas, mientras los marineros gritaban órdenes apresuradas. El olor a pescado se mezclaba con el sudor de los hombres, y cada vaivén apretaba el corazón. Fue en ese escenario que Tito llegó a Creta, una isla famosa por su dureza. Su gente tenía fama de ser rebelde, y las costumbres locales eran depravadas. No era una tierra fácil. Allí, el joven discípulo enfrentaría su primera gran misión: organizar iglesias frágiles, marcadas por divisiones y por falsos maestros. Para un corazón que aún aprendía a confiar, parecía una carga demasiado pesada. Tito recordaba las palabras de Pablo: «Pon en orden lo que aún falta y establece líderes fieles». Eso sonaba más a una orden imposible que a un aliento. ¿Cómo convencer a hombres tercos de seguir el camino de la verdad? Caminaba por las calles de Creta, escuchando las discusiones en las plazas, las risas burlonas, los negocios sucios hechos a escondidas. Todo parecía conspirar contra la fe que intentaba sembrar. Las reuniones con los hermanos eran sencillas, muchas veces escondidas en casas humildes. Allí, Tito veía corazones deseosos de conocer más a Cristo, pero también inseguros, temerosos de las presiones sociales. ¿Cuántas veces encontró mujeres cansadas, sosteniendo a sus familias solas, pero que no dejaban de levantar sus manos en oración? Esas mujeres eran como columnas discretas, sosteniendo la fe en silencio. Una noche, tras reunir a algunos discípulos, Tito se quedó sentado mirando el cielo estrellado. Se preguntaba si lograría resistir. El miedo a fracasar era constante. Pero al mismo tiempo, recordaba que no estaba solo, Pablo había confiado en él, y sobre todo, Dios lo había llamado. En cada mirada sincera, en cada niño aprendiendo a orar, encontraba motivo para seguir adelante. En una ocasión, un grupo de líderes locales lo confrontó. Querían desacreditarlo, llamándolo inexperto, diciendo que no tenía autoridad. El joven respiró hondo y recordó las palabras que llevaba grabadas en su corazón. Habló con firmeza, pero también con amor. No he venido por mí mismo. He venido en nombre de aquel que murió y resucitó. Y si mi juventud les incomoda, sepan que es el Espíritu Santo quien confirma la verdad. El silencio se apoderó del lugar. Algunos rieron, otros quedaron pensativos. Pero en ese momento, algo se estableció: Tito no sería silenciado con facilidad. Querida hermana, ¿cuántas veces tú también te has sentido enfrentando islas de Creta dentro de tu propio hogar? Una familia dividida, críticas injustas, palabras que duelen, y aún así sigues de pie, organizando la vida, cuidando cada detalle, orando para que todo no se derrumbe. Así como Tito, tú luchas por poner orden donde parece haber solo confusión. Y muchas veces, no te das cuenta de que tu perseverancia silenciosa es la obra de Dios a través de ti. La razón por la que te dejé en Creta fue para que pusieras en orden lo que todavía faltaba, Tito 1:5. Mira cómo el Señor confía en nosotros misiones que parecen más grandes de lo que podemos soportar. Pero Él no se equivoca al elegir. Él sabe que, aunque estés cansada, aunque tus manos tiemblen, eres capaz de sostener a tu familia con oración y fe. Pero la misión de Tito estaba lejos de terminar. A pesar de haber enfrentado a los burladores, su corazón aún se llenaba de dudas. Y fue justamente cuando comenzó a sentirse más firme que surgió un nuevo desafío. La noche en Creta era fría. El viento cortaba como una navaja, y la pequeña fogata que Tito había encendido chispeaba débilmente, lanzando chispas al aire. El olor a humo se mezclaba con la sal del mar cercano, y el pesado silencio solo era interrumpido por el aullido lejano de los perros. Tito estaba solo. Los hermanos se habían dispersado, cada uno regresando a sus humildes hogares, y a él le quedaba el peso de la misión. Sentado sobre una piedra,
con el manto ajustado sobre los hombros, dejó que las lágrimas corrieran sin miedo. Era difícil cargar con una responsabilidad que parecía aplastarlo. Pablo estaba lejos, los amigos distantes, y allí, en esa isla de corazones endurecidos, se sentía como un extranjero olvidado. ¿Cuántas veces hablaba solo con el Señor en oración? Sus palabras eran sencillas. Señor, no puedo. Soy demasiado pequeño, ¿de verdad fui llamado para esto? Pero, en medio de las lágrimas, venía un recuerdo, la mano firme de Pablo sobre su hombro y esa mirada que decía: no eres tú quien lo hace. Es Dios en ti. Ese recuerdo reavivaba la esperanza. Las noches solitarias eran las más difíciles. Se acordaba de los cultos donde la pequeña comunidad se reunía, y veía en los ojos de mujeres y niños la esperanza de recibir dirección. Eso le daba fuerzas para continuar. Pero cuando se quedaba solo, su mente lo ponía a prueba. El enemigo susurraba dudas. No eres capaz. No lo lograrás. Solo eres un joven frágil. Pero allí, frente a la llama vacilante de la fogata, Tito aprendía a depender de la presencia invisible del Espíritu. Una noche, agotado, se quedó dormido y soñó que caminaba por un desierto. Sus pies estaban heridos, su boca seca, y caía al suelo. Pero de pronto, una sombra fresca lo cubría, y una voz suave decía: levántate, porque aún tienes mucho camino por recorrer. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. En ese instante, comprendió que no estaba solo. Aun cuando todos parecían distantes, Dios seguía allí. Querida hermana, ¿cuántas veces tú también te has sentido así? Tal vez sentada sola en tu cuarto, mirando una fotografía antigua, sintiendo la ausencia de alguien amado. Tal vez en noches silenciosas, con la almohada mojada por lágrimas de nostalgia. Esa soledad duele, lo sé. Pero recuerda, aun cuando la casa parece vacía, el Señor está presente. Él escucha tu suspiro, recoge tus lágrimas, y sostiene tus manos, aunque no las veas. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34 horas y 18 minutos. ¡Qué hermosa promesa! No es un Dios lejano, es un Dios que se acerca al que sufre, que llena de consuelo a quien se siente solo. Aquella madrugada en Creta, mientras Tito aún se fortalecía en oración, pasos apresurados resonaron en el sendero. Un mensajero, jadeando, llegó con un rollo de pergamino en las manos. Parecía agitado, tembloroso. Tito, dijo, traigo noticias urgentes, y pueden cambiar todo lo que has planeado hasta ahora. La plaza estaba llena, el aire cargado de voces entremezcladas. Las antorchas ardían soltando un humo espeso, y el olor a aceite quemado impregnaba el ambiente. El sonido de pasos y murmullos crecía, como una ola a punto de estallar. Tito sentía cada mirada posada sobre él. Allí estaba, frente a hombres influyentes de la isla. Algunos eran líderes locales, otros comerciantes poderosos. Todos querían callarlo, desacreditarlo, demostrar que su fe no valía nada. Uno de los opositores alzó la voz. ¿Quién eres tú, extranjero, para enseñarnos? ¿Qué autoridad tienes para hablar en nombre de un crucificado? El pueblo rió, algunos con sarcasmo, otros por miedo a oponerse. El corazón de Tito latía con fuerza. Recordó aquella noche en que Pablo lo había preparado para enfrentar a los burladores. El apóstol le dijo: no hables por ti mismo, habla como quien lleva el soplo del Espíritu. Una respiración profunda, un segundo de silencio, y entonces, abrió la boca. No vengo en nombre propio, comenzó, ni traigo títulos de este mundo. Pero llevo en mi pecho la palabra de aquel que venció la muerte. Ustedes me ven débil, pero sepan que la fuerza de la que hablo no es mía, es del Dios vivo. La multitud enmudeció. El viento pareció cesar, y por un instante, solo se oía el crepitar de las antorchas. Algunos volvieron a burlarse, pero había algo distinto en el tono de aquel joven. Sus palabras no eran elocuentes, pero salían con autoridad. Y fue allí, en aquella plaza abarrotada, donde Tito experimentó un tipo de valentía que no venía de él. Cuanto más hablaba, más firme se volvía. No se trataba de demostrar quién era él, sino de mostrar quién es Cristo. Y tú, hermana querida,
¿Cuántas veces has tenido que levantarte por tu familia? Tal vez frente a un médico anunciando un diagnóstico difícil, o ante alguien criticando a tu hijo. En esos momentos, la voz tiembla, pero el corazón se llena de un valor inesperado. Así como Tito, muchas madres y abuelas son llamadas a defender, no con gritos, sino con firmeza y amor. Y es en esos momentos cuando uno se da cuenta, esa valentía viene de lo alto. Al ver la valentía de Pedro y de Juan, y al darse cuenta de que eran hombres sin estudios ni preparación, se asombraron y reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Este versículo nos muestra que la verdadera autoridad no viene del diploma ni de la edad, sino de la presencia de Cristo en nosotros. Tito venció aquella noche. Su voz resonó, y aunque no todos creyeron, muchos se fueron pensando diferente. Pero la victoria pública trajo consigo el peso de nuevos enemigos. Al regresar a su cuarto sencillo, cerrando la puerta con cuidado, notó pasos sigilosos fuera. Y en esa misma madrugada, la amenaza contra su vida se volvió más real que nunca. La madrugada estaba en silencio. La llama temblorosa de una lámpara proyectaba sombras sobre las paredes de piedra, y el suave aroma del aceite quemado llenaba el aire. El susurro de oraciones rompía el silencio, trayendo una atmósfera de misterio y esperanza contenida. Tito había sido llamado con urgencia. Una familia de la comunidad estaba desesperada, el padre yacía enfermo, con fiebre, respirando con dificultad. La habitación era sencilla, con ropa colgada en cuerdas y una mesa con pan endurecido. La esposa lloraba en silencio, mientras los hijos se acurrucaban en un rincón. El corazón de Tito se apretaba al ver esa escena. No era médico, no tenía remedios costosos, y el miedo a fracasar lo invadía. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba. Ora. Solo ora. Se arrodilló junto al lecho. Colocó su mano temblorosa sobre el hombre y, con voz baja, comenzó a clamar. Señor, no mires mi debilidad, sino muestra tu poder. No es por mí, sino para que este hogar sepa que tú estás presente. La mujer sollozaba, los niños observaban con atención. Por algunos instantes, parecía que nada ocurría. El enfermo gemía, su respiración entrecortada llenaba el cuarto de angustia. De pronto, el silencio fue interrumpido por una tos fuerte. El hombre abrió los ojos lentamente, respirando con más alivio. Su mano, antes fría, empezó a calentarse. La esposa corrió hacia él, lo abrazó y repetía. Está mejor. Está mejor. Los niños sonrieron entre lágrimas. Un escalofrío recorrió la espalda de Tito. No había duda, el Señor había respondido. No hubo truenos ni luces brillantes. El milagro llegó en silencio, de forma discreta, casi oculta al mundo. Pero dentro de ese hogar, una llama de fe se encendió con más fuerza. Los vecinos comenzaron a comentar, y la pequeña comunidad recobró el ánimo. Muchos empezaron a creer que Dios aún actuaba, incluso en tiempos difíciles. Tito, sin embargo, se mantuvo humilde. Sabía que no era su mano la que había sanado, sino el poder de Dios. Regresó a casa dando gracias en oración, pidiendo nunca olvidar que solo era un instrumento. Su corazón, antes abatido por las amenazas, ahora estaba fortalecido. No había enemigo capaz de apagar la certeza de que Dios estaba presente. ¿Y tú, hermana querida, cuántas veces en tu vida los milagros también han llegado en silencio? Tal vez no fue una sanidad espectacular, pero sí una fuerza inesperada para enfrentar un día difícil, una llamada de ese hijo que parecía tan distante, una cuenta pagada de forma milagrosa, un perdón que restauró un vínculo en la familia. Esos son milagros ocultos, tan valiosos como los grandes prodigios. Nos recuerdan que Dios sigue presente en los detalles, actuando con ternura en lo cotidiano. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, y te ayudaré, y te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. ¡Qué promesa tan poderosa! Dios no promete ausencia de problemas, pero sí garantiza su presencia en medio de ellos. Aquella noche en Creta, el corazón de la comunidad estaba de fiesta. Pero Tito sabía que las noticias pronto correrían. Y si el milagro fortaleció a los hermanos, también atrajo la atención de los enemigos.
Afuera, se escucharon pasos en la oscuridad y voces murmuraban con rencor. Lo que vendría después, no sería solo alegría, sino también peligro. El sol nacía en Creta, tiñendo el cielo con tonos dorados. El sonido de campanas improvisadas resonaba por los callejones, y el aroma a pan recién horneado se esparcía en el aire. Las calles sencillas se llenaban de pasos apresurados y voces alegres, anunciando un nuevo tiempo para la comunidad. Tito observaba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas. Aquellas iglesias que un día parecían frágiles, ahora se reunían con confianza, sostenidas por líderes fieles y corazones renovados. Los hombres que antes se burlaban, ahora se acercaban en silencio, buscando orientación. Mujeres que lloraban a escondidas, ahora alababan en voz alta. Niños corrían libres, aprendiendo las oraciones que serían el futuro de la fe. El discípulo recordaba bien cómo llegó, tímido e inseguro. Parecía imposible organizar a aquel pueblo. Pero paso a paso, con lágrimas, oraciones y noches de soledad, Dios fue edificando algo mucho mayor que su propia valentía. Sonrió al darse cuenta de que nunca fue su fuerza la que sostuvo la obra, sino la gracia del Señor. En cada dificultad, descubría que la fe crece más en el desierto que en los jardines. Ese día, los hermanos prepararon una comida comunitaria. No había lujos, solo pan compartido, vino sencillo y abrazos sinceros. La alegría era contagiosa. Invitaron a Tito a hablar, y con la voz quebrada por la emoción, declaró: Hermanas y hermanos, todo lo que ha ocurrido aquí no fue por mí, sino por el poder del Dios vivo. Él toma al débil y lo convierte en instrumento fuerte. Él transforma lágrimas en esperanza, y persecución en victoria. El pueblo respondió con cánticos que resonaban por las calles estrechas. ¿Y tú, querida hermana, no has sido así también en tu vida? ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y te has dado cuenta de que solo llegaste hasta aquí porque Dios te sostuvo? Incluso en las noches más oscuras, Él te fortaleció. Incluso cuando parecía imposible criar a los hijos, cuidar de la familia, enfrentar enfermedades o soportar la soledad, la gracia del Señor fue suficiente. Tú eres como Tito, testimonio vivo de que Dios actúa a través de los pequeños para hacer cosas grandes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¡Qué versículo tan precioso! No habla de una fuerza humana, sino de la certeza de que, unidas a Cristo, podemos soportar cualquier prueba. Y esa palabra es para ti, que tantas veces te has sentido débil, pero has sido columna de fe en tu hogar y ejemplo para las generaciones. Aquella mañana, mientras los cantos llenaban la isla de Creta, Tito alzó los ojos al cielo. Su corazón estaba en paz, pero sabía que el trabajo no terminaba allí. Vendrían nuevas tierras, nuevos desafíos, nuevas misiones que el Señor pondría en sus manos. Respiró hondo y sonrió, la misión imposible se había convertido en victoria. ¿Y tú, hermana, estás lista para confiar también en las misiones imposibles que Dios pone en tus manos? Porque, así como Tito, tu historia aún no ha terminado. Y si la vida de Tito, el discípulo de las misiones imposibles, habló a tu corazón, no guardes este mensaje solo para ti, querida. Comparte esta palabra de fe con quien necesita esperanza, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para seguir recibiendo historias que edifican el alma, y escribe en los comentarios con fe. Gloria a Dios.